En Bilbao, todos pensaban que Ángel era un perro loco. Durante 5 años había estado acostado junto a la misma tumba, sin permitir que nadie se acercara. Pero el nombre en la lápida no era el de su verdadero dueño. En realidad, debajo de esa tumba no había nadie, solo documentos escondidos hace 80 años que contenían los secretos más oscuros de España. Ángel no estaba protegiendo una tumba, estaba protegiendo la historia. La historia de Ángel comenzó mucho antes de que él naciera, en los días más oscuros de la Guerra Civil Española. Pero para entender por qué este boxer de 9 años había dedicado más de la mitad de su vida a guardar un secreto enterrado, debemos retroceder al día en que todo cambió. Era un martes lluvioso de octubre cuando Dr. Patricia Ruiz llegó a Bilbao, siguiendo las pistas que Max había revelado en Barcelona. La conexión entre los casos de San Rafael, las montañas, y ahora esta ciudad industrial del norte parecía imposible, pero los perros especiales tenían una forma de revelar verdades que trascendían el tiempo y la lógica. ¿Estás seguro de que es el mismo perro?, le preguntó al guarda del cementerio, Joaquín Mendizábal, un hombre de 70 años que conocía cada tumba del lugar como si fueran miembros de su propia familia. 5 años exactos, confirmó Joaquín, observando a Ángel desde una distancia respetuosa. Apareció aquí una mañana, se acostó junto a esa tumba, y nunca se fue. Al principio pensamos que se iría cuando tuviera hambre, pero la gente del barrio comenzó a traerle comida. Se convirtió en una especie de leyenda local. Ángel era un boxer majestuoso, aunque su edad comenzaba a mostrar en las canas alrededor de su hocico y la manera más cuidadosa en que se movía. Sus ojos, sin embargo, mantenían una intensidad que sugería que su vigilia tenía un propósito más profundo que la simple lealtad. Dr. Ruiz se acercó lentamente a Ángel, respetando el espacio que el perro había reclamado como suyo. Durante sus investigaciones recientes, había aprendido a leer el lenguaje corporal de estos perros extraordinarios, y Ángel le estaba comunicando algo importante. ¿De quién es la tumba?, preguntó, leyendo la inscripción desgastada por el tiempo: Eduardo Valterra Mendoza, 1890 a 1945, patriota y protector de la verdad. Ah, esa es una historia interesante, respondió Joaquín, ajustándose la boina que nunca se quitaba. Eduardo era un hombre respetado en el barrio. Tenía una casa grande cerca de aquí, con muchos perros. Dicen que murió tratando de proteger algo importante durante la guerra, pero nadie sabe exactamente qué. Dr. Ruiz frunció el ceño. Las fechas no coincidían con lo que esperaba encontrar. Si Ángel tenía 9 años y había estado aquí durante 5, ¿cómo podía estar conectado con alguien que murió en 1945? ¿Hay registros de quién trajo a Ángel aquí originalmente? Esa es la cosa extraña, admitió Joaquín. Simplemente apareció. Pero vaciló, como si estuviera a punto de compartir algo que había mantenido en secreto. Encontré algo junto a él el primer día. Un collar muy viejo, con una placa que decía, Guardián Eterno, y una fecha, 1936. Ángel reaccionó al escuchar esas palabras, levantando la cabeza y mirando directamente a Dr. Ruiz. Era como si hubiera estado esperando que alguien mencionara esa fecha específica. ¿Aún tiene el collar?, preguntó Dr. Ruiz, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo significativo. Sí, lo guardé en mi oficina. Pensé que alguien podría venir a buscarlo algún día. En la pequeña oficina del cementerio, Joaquín abrió un cajón y sacó el collar que había guardado durante 5 años. Era de cuero grueso, claramente artesanal, con una placa de bronce que había resistido el paso del tiempo mejor que la mayoría de los monumentos del cementerio. Guardián Eterno, 1936 estaba grabado en letras elegantes, pero había algo más. En la parte posterior de la placa, casi invisible después de décadas de desgaste, había números pequeños, C7R23. Dr. Ruiz fotografió el collar desde todos los ángulos posibles. ¿Ha notado si Ángel reacciona de manera especial a ciertas fechas o eventos? Ahora que lo mencionan, reflexionó Joaquín, cada 18 de julio se pone muy inquieto. Camina alrededor de la tumba, rasca un poco la tierra, y luego se calma hasta el año siguiente. El 18 de julio. Dr. Ruiz conocía esa fecha, el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936. Las piezas comenzaban a formar un patrón, aunque aún no podía ver la imagen completa. Joaquín, necesito hacerle una pregunta que puede sonar extraña. ¿Hay alguna posibilidad de que esa tumba no contenga lo que dice contener?
El viejo guarda la miró con sorpresa. ¿Está sugiriendo qué? Estoy sugiriendo que necesitamos investigar más a fondo. Con su permiso, me gustaría traer un equipo especializado para examinar la tumba sin disturbar el descanso del señor Valterra, por supuesto. Ángel, como si entendiera la conversación, se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a su tumba protegida. Luego miró a Dr. Ruiz y emitió un ladrido bajo, autoritative, como si estuviera dando permiso para proceder. Mientras esperaba los permisos oficiales para examinar la tumba, Dr. Ruiz decidió investigar la historia de la familia Valterra. Sus búsquedas la llevaron a Carmen Valterra, una mujer de 85 años que vivía en el mismo barrio donde había crecido. Eduardo Valterra. Los ojos de Carmen se iluminaron al escuchar el nombre. Era mi tío abuelo. Un hombre extraordinario, aunque la familia siempre pensó que estaba un poco obsesionado. ¿Obsesionado con qué? Con la justicia. Y con sus perros. Carmen señaló hacia una fotografía en blanco y negro que mostraba a un hombre distinguido rodeado de varios perros grandes. Siempre decía que los perros eran los únicos testigos verdaderamente confiables, porque no podían ser corrompidos ni intimidados. Dr. Ruiz estudió la fotografía cuidadosamente. Entre los perros había un boxer que se parecía notablemente a Ángel, aunque sabía que era imposible que fuera el mismo animal. Carmen, ¿qué sabes sobre lo que pasó con Eduardo durante la guerra? La expresión de la anciana se ensombreció. Oficialmente, murió en un bombardeo en 1945. Pero mi abuela siempre insistió en que había algo más. Decía que Eduardo había descubierto algo terrible, algo que ciertas personas poderosas querían mantener en secreto. ¿Qué tipo de secreto? Listas de nombres. Colaboradores, traidores, gente que vendió a sus propios vecinos a los fascistas. Eduardo era contador, tenía acceso a registros que otros no podían ver. Mi abuela decía que él había documentado todo, preparándose para cuando llegara la justicia. Dr. Ruiz sintió un escalofrío. ¿Y los documentos? Desaparecieron cuando él murió. La casa fue saqueada, pero nunca encontraron nada. Algunos en la familia pensaron que Eduardo había sido lo suficientemente inteligente como para esconderlos en algún lugar donde solo él pudiera encontrarlos. Hay algo más que debes saber, continuó Carmen, dirigiéndose a un armario viejo. Eduardo no solo tenía perros, tenía una línea de sangre específica. Boxers entrenados especialmente por él y su familia para propósitos especiales. Sacó un cuaderno de cuero, amarillento por los años. Este es el registro de cría de Eduardo. Mantuvo registros meticulosos de cada perro, cada camada, cada entrenamiento. Dr. Ruiz abrió el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban llenas de diagramas, notas sobre comportamiento, y algo que la sorprendió, técnicas de entrenamiento para preservación de evidencia y protección de secretos. ¿Entrenaba a los perros para proteger documentos? Más que eso, explicó Carmen. Los entrenaba para reconocer amenazas específicas, para detectar cuando alguien estaba mintiendo, y para proteger ubicaciones específicas durante generaciones si era necesario. En la última página del cuaderno, había una nota escrita con tinta diferente, como si hubiera sido añadida mucho después: si algo me sucede, los perros sabrán qué hacer. La verdad debe ser protegida hasta que sea seguro revelarla. El último guardián llevará la clave. El último guardián. Carmen miró hacia la ventana, en dirección al cementerio. Eduardo siempre decía que habría un último perro, un descendiente final que sabría cuando había llegado el momento de revelar los secretos. Pensamos que era solo fantasía de un viejo. ¿Pero usted no lo cree? Dr. Ruiz, mi familia ha vivido en este barrio durante generaciones. Hemos visto perros aparecer y desaparecer de maneras que no pueden explicarse fácilmente. Y todos, de alguna manera, estaban conectados con la tumba de Eduardo. 3 días después, Dr. Ruiz regresó con un equipo completo de arqueólogos forenses y equipo de radar de penetración terrestre. Ángel observó los preparativos desde una distancia, claramente ansioso pero no agresivo. Los resultados son inusuales, informó el técnico en radar después de completar el escaneo. Hay definitivamente una cavidad debajo de la tumba, pero no del tamaño o forma que esperaríamos para un ataúd tradicional. ¿Qué tipo de cavidad? Más bien como una cámara pequeña, posiblemente construida artificialmente.
y hay objetos metálicos adentro, pero no huesos humanos. Dr. Ruiz miró a Ángel, quien había estado observando cada movimiento del equipo. ¿Tienes permiso para que procedamos?, le preguntó al perro, sintiendo que de alguna manera él tenía la autoridad final en esta situación. Ángel se acercó lentamente a la tumba, olfateó alrededor del perímetro, y luego se sentó directamente sobre la lápida. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a rascar la tierra en un patrón específico, revelando algo que había estado escondido bajo una delgada capa de suelo. Era una pequeña placa de metal con los mismos números que habían visto en su collar, C7R23. Es una coordenada, murmuró uno de los arqueólogos. O un código de algún tipo. Dr. Ruiz se arrodilló junto a Ángel. ¿Es esto lo que has estado protegiendo, muchacho? Es hora de que la verdad salga a la luz. Ángel la miró directamente a los ojos, y por primera vez en 5 años, se apartó de la tumba. La excavación cuidadosa reveló exactamente lo que el radar había detectado, una cámara sellada construida profesionalmente debajo de lo que parecía ser una tumba normal. Dentro había 3 cajas de metal, cada una sellada y etiquetada con fechas entre 1936 y 1945. Estas cajas han estado completamente protegidas de la humedad y la descomposición, observó el arqueólogo jefe. Quien las puso aquí sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dr. Ruiz abrió la primera caja con extremo cuidado. Dentro había documentos, fotografías, y algo que hizo que se le cortara la respiración, listas detalladas de nombres, direcciones, y actividades de colaboradores durante la Guerra Civil. Dios mío, susurró. Estos documentos podrían reescribir la historia local de la guerra. La segunda caja contenía evidencia fotográfica, imágenes de reuniones secretas, documentos firmados, transacciones financieras. Todo meticulosamente catalogado y fechado. Pero fue la tercera caja la que reveló la verdadera magnitud de lo que Eduardo había protegido. Contenía evidencia de un plan sistemático para eliminar testigos después de la guerra, incluyendo una lista de objetivos para silenciamiento permanente, que incluía el nombre de Eduardo Valterra. Eduardo sabía que lo iban a matar, realizó Dr. Ruiz. Por eso preparó todo esto. No solo estaba documentando crímenes de guerra, estaba documentando el encubrimiento que vino después. Ángel se había acercado nuevamente, y ahora estaba olfateando las cajas abiertas. Luego hizo algo extraordinario, se dirigió a una esquina específica de la cámara y comenzó a rascar. «Hay algo más», murmuró Dr. Ruiz, siguiendo la guía del perro. Enterrada aún más profundamente había una carta sellada, dirigida al último guardián. Dr. Ruiz la abrió con manos temblorosas, consciente de que estaba a punto de leer las palabras finales de un hombre que había muerto 80 años atrás. Si estás leyendo esto, significa que mi línea de guardianes ha cumplido su promesa. El perro que te guió aquí es descendiente de mis más fieles compañeros, entrenado por generaciones para reconocer cuando la verdad podría finalmente ser revelada de manera segura. Los documentos que has encontrado contienen evidencia de crímenes que fueron cubiertos por décadas. Pero más importante, contienen las identidades de las familias que fueron destruidas injustamente, y evidencia que podría restaurar sus nombres y propiedades. He pasado mi vida documentando la injusticia, sabiendo que no viviría para ver la verdad revelada. Pero confío en que mis guardianes de 4 patas serían más persistentes y leales que cualquier archivo humano. El perro que te llevó aquí puede no ser mío, pero lleva en su sangre y entrenamiento la misión de generaciones. Trátalo con el respeto que merece un héroe. La justicia retrasada no es justicia negada si finalmente llega. Que estos documentos traigan paz a los que fueron silenciados y responsabilidad a los que escaparon durante demasiado tiempo. Asterisco Eduardo Valterra Mendoza 18 de julio de 1936, el día que comenzó la lucha por la verdad. Dr. Ruiz levantó la vista de la carta para encontrar a Ángel sentado pacientemente, como si hubiera estado esperando que ella terminara de leer. Sus ojos parecían contener el peso de 80 años de secretos finalmente liberados. Cuando Dr. Ruiz regresó a la casa de Carmen Valterra con copias de los documentos encontrados, la anciana no pudo contener las lágrimas. Mi abuela tenía razón, sollozó. Eduardo realmente había documentado todo. ¿Y mira? Señaló hacia una de las fotografías que habían encontrado. Ese es mi abuelo, Carlos Valterra. Está en la lista de personas que fueron asesinadas para silenciarlas. Carmen, hay algo más que necesitas saber.
Según estos documentos, su familia tenía propiedades que fueron confiscadas ilegalmente. Con esta evidencia, podrían tener derecho a reclamaciones legales. Pero Carmen negó con la cabeza. Doctor, a mi edad, la propiedad no importa. Lo que importa es que la verdad finalmente ha salido a la luz. Mi familia ha vivido 80 años sabiendo que éramos descendientes de héroes, pero sin poder probarlo. Se dirigió hacia Ángel, quien había acompañado a Dr. Ruiz a la casa. Y este magnífico animal ha cumplido una promesa que se hizo antes de que él naciera. Ángel se acercó a Carmen, y suavemente, colocó su cabeza en su regazo. Por primera vez en 5 años, el perro parecía completamente relajado. ¿Qué pasará con él ahora?, preguntó Carmen. Creo, dijo Dr. Ruiz pensativamente, que esa decisión le corresponde a él. Su misión ha sido cumplida, pero sospecho que hay más historias que contar. Como si estuviera respondiendo a la conversación, Ángel se dirigió hacia la ventana y miró hacia el sur, en dirección a Madrid. Su postura sugería que había detectado algo nuevo, otra injusticia que requería atención. Esa noche, Dr. Ruiz estudió los documentos más detalladamente. Lo que encontró la sorprendió: conexiones entre Bilbao y los otros casos que había investigado. Eduardo no había sido solo un contador local, había sido parte de una red más amplia de personas que documentaban abusos de poder a través de España. Hay referencias a San Rafael, murmuró, leyendo una nota marginal en uno de los documentos. Y menciones de redes de tráfico de niños que operaban incluso durante la guerra. Los documentos sugerían que la corrupción que Max había expuesto en San Rafael tenía raíces que se remontaban a la guerra civil. Las mismas familias, las mismas redes de poder, habían estado operando durante generaciones. Pero había algo más intrigante: referencias a un protocolo de justicia canina que Eduardo había desarrollado con otros like-minded individuals. Era como si hubieran creado un sistema de respaldo, usando perros entrenados para preservar evidencia cuando los sistemas legales tradicionales fallaban. Doberman, Madrid, protocolo final, leyó en una de las últimas entradas de Eduardo. Si los otros fallan, él será la última esperanza. Dr. Ruiz sintió un escalofrío. Había otro perro, en Madrid, entrenado para un propósito específico. Y según estos documentos, ese perro sería activado solo si todos los otros métodos de justicia fallaran. Ángel apareció junto a ella, como si hubiera sentido su descubrimiento. El perro miró los documentos, luego la miró a ella, y emitió un ladrido bajo y urgente. «Hay más, ¿verdad?», le preguntó. «Hay otros guardianes que necesitan completar sus misiones». Entre los documentos más profundos, Dr. Ruiz encontró el manual completo del Protocolo de Justicia Canina. Era una obra maestra de planificación a largo plazo, creada por Eduardo y otros 4 individuos en diferentes ciudades españolas. El protocolo era simple pero brillante: entrenar líneas familiares de perros para proteger evidencia específica, con cada perro activándose solo cuando las condiciones fueran apropiadas para revelar la verdad de manera segura. San Rafael, Golden Retriever, corrupción municipal * Barcelona, Border Collie, tráfico familiar * Bilbao, Boxer, archivos de guerra * Madrid, Doberman, protocolo final Sevilla, pastor alemán, reserva de emergencia. Cada ubicación tenía un tipo específico de evidencia. Y cada raza de perro había sido seleccionada por características que los hacían ideales para su misión particular. Max y Ángel no son coincidencias, realizó Dr. Ruiz. Son parte de un plan que se estableció hace 80 años. El manual también contenía algo más perturbador: instrucciones para el protocolo final en Madrid. Según el documento, el Doberman de Madrid solo sería activado si había evidencia de que los otros protocolos habían sido comprometidos o si existía una amenaza directa a la red de justicia canina. En caso de traición dentro de la red, leyó, el guardián final tendrá la autoridad para activar el protocolo de perdón o el protocolo de venganza, dependiendo de las circunstancias. Ángel reaccionó fuertemente a esas palabras, poniéndose de pie y mirando hacia Madrid con una intensidad que no había mostrado antes. ¿Conoces al perro de Madrid?, le preguntó Dr. Ruiz. ¿Está en peligro? La respuesta de Ángel fue inmediata: un ladrido urgente seguido de un movimiento hacia la puerta, como si estuviera listo para partir inmediatamente. Dr. Ruiz pasó la noche organizando todos los documentos y evidencia que habían encontrado. Carmen insistió en ayudar, sintiendo que era su deber familiar asegurar que la misión de Eduardo se completara totalmente.
Estos documentos de Madrid son diferentes de los otros, observó Carmen, examinando las páginas finales del protocolo. Hablan de perdón y venganza. ¿Qué significa eso? No estoy segura, admitió Dr. Ruiz, pero tengo la sensación de que vamos a descubrir algo más personal, más emocional que los otros casos. Ángel había pasado la noche inquieto, caminando entre la ventana y la puerta, claramente ansioso por partir hacia Madrid. Su comportamiento sugería que entendía la urgencia de la situación mejor que los humanos. ¿Cree que el perro de Madrid está en peligro?, preguntó Carmen. Creo que hay alguien que ha estado esperando durante mucho tiempo una oportunidad de venganza, respondió Dr. Ruiz, y que el perro de Madrid puede ser la única cosa que se interponga entre esa persona y algo terrible. Joaquín, el guarda del cementerio, llegó esa mañana con noticias preocupantes. Dr. Ruiz, recibí una llamada extraña anoche. Alguien preguntando sobre Ángel, sobre lo que habíamos encontrado. No me gustó su tono. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber si el perro había revelado ubicaciones de otros documentos. Cuando les dije que no sabía de qué hablaban, se pusieron agresivos. Dr. Ruiz sintió un escalofrío. ¿Dieron algún nombre? Solo dijeron que representaban a familias afectadas, y que tenían derecho a saber qué había sido revelado. Ángel gruñó al escuchar esto, un sonido bajo y amenazante que no había hecho durante toda la investigación. Creo que es hora de irnos a Madrid, decidió Dr. Ruiz. Y necesitamos llegar allí antes que ellos. Durante el viaje de 4 horas a Madrid, Ángel mostró un comportamiento que Dr. Ruiz no había visto antes. El perro estaba claramente ansioso, pero también había algo que parecía esperanza. Como si estuviera a punto de reunirse con alguien importante. Los documentos mencionan que el Doberman de Madrid fue entrenado por alguien llamado el Traidor, le dijo Dr. Ruiz a Ángel mientras conducía. ¿Qué crees que significa eso? Ángel ladró una vez, un sonido que sonaba casi como confirmación. Según Eduardo, el protocolo final solo se activa cuando hay traición dentro de la red. Es posible que alguien que conocía el sistema lo haya usado para sus propios propósitos. Mientras se acercaban a Madrid, Dr. Ruiz recibió una llamada de Carmen. Doctora, encontré algo más en los papeles de mi familia. Una dirección en Madrid y un nombre, Diego Valterra. Es el hijo de Eduardo. Pensábamos que había muerto en la guerra, pero hay evidencia de que sobrevivió. ¿Vive aún? No lo sé, pero la dirección es de hace 5 años. Y hay una nota que dice, si el protocolo falla, él sabrá qué hacer. Dr. Ruiz sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen más completa, pero también más perturbadora. Si Diego Valterra estaba vivo, y si había estado involucrado en el protocolo de justicia canina, entonces el caso de Madrid podría ser mucho más personal de lo que había imaginado. Ángel se puso de pie en el asiento trasero, mirando hacia adelante como si pudiera ver su destino. Su cola comenzó a moverse, no con la alegría normal de un perro, sino con la anticipación de alguien que está a punto de completar una misión muy importante. La dirección que Carmen había proporcionado los llevó a un barrio tranquilo de Madrid, lleno de edificios de apartamentos de mediados del siglo XX. Ángel salió del coche e inmediatamente comenzó a olfatear el aire, como si estuviera siguiendo un rastro familiar. Apartamento 4B, murmuró Dr. Ruiz, consultando la dirección. Ángel ya estaba caminando hacia el edificio correcto, sin necesidad de guía humana. En el buzón, el nombre de Valterra estaba claramente visible, aunque las letras estaban desgastadas por el tiempo. Dr. Ruiz tocó el timbre, sin estar segura de qué esperar. La voz que respondió era la de un hombre mayor, cansado. Sí. Señor Valterra, soy Dr. Patricia Ruiz. Estoy investigando documentos relacionados con su padre, Eduardo Valterra. Hubo un largo silencio, luego el sonido de múltiples cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió para revelar a un hombre de aproximadamente 80 años, con ojos que inmediatamente mostraron reconocimiento cuando vio a Ángel. «Lo has traído», susurró Diego, mirando al boxer. «Después de todos estos años, finalmente lo has traído». Ángel se acercó a Diego, y gentilmente, colocó su cabeza contra la mano del anciano. Era obvio que se conocían. «Entren», dijo Diego, «hay alguien que han venido a conocer». En el apartamento, Dr. Ruiz se encontró con algo que no había esperado, un Doberman magnífico pero claramente marcado por algún trauma.
El perro tenía cicatrices en el rostro y le faltaba un ojo, pero su presencia era majestuosa y poderosa. Este es Venganza, dijo Diego, acariciando suavemente la cabeza del Doberman. Aunque ese no era su nombre original. Ángel y Venganza se acercaron el uno al otro con una familiaridad que sugería una conexión profunda, a pesar de ser de razas diferentes. Su nombre original era Justicia, continuó Diego. Lo entrené desde cachorro para ser el guardián final del protocolo de mi padre. Pero hace 10 años, alguien en quien confiaba lo traicionó, lo torturó, y lo dejó por muerto. Dr. Ruiz sintió una ola de horror. ¿Quién haría eso? Mi propio hijo, admitió Diego, con dolor evidente en su voz. Carlos creció sabiendo sobre el protocolo, sobre los perros, sobre la misión de la familia. Pero cuando se convirtió en adulto, decidió que los secretos valían más que la justicia. Diego se dirigió a una pared cubierta de fotografías y documentos. Carlos encontró compradores para la información que nuestros perros protegían. Vendió ubicaciones, documentos, evidencia. Traicionó a todo lo que mi padre había construido. ¿Pero Justicia? Venganza, sobrevivió. Sobrevivió, pero cambió. El protocolo original era sobre justicia. ¿Ahora? Diego miró al Doberman con tristeza, ahora es sobre algo más oscuro. Venganza miró a Dr. Ruiz con su ojo restante, y ella pudo ver una inteligencia profunda mezclada con un dolor que trascendía lo físico. ¿Dónde está Carlos ahora?, preguntó. Esa, dijo Diego, es la pregunta que Venganza ha estado esperando que alguien haga durante 10 años. Diego les contó la historia completa mientras Ángel y Venganza se sentaban juntos, como dos veteranos compartiendo recuerdos de guerra. Carlos había estado robando información de los archivos familiares durante años, explicó Diego. Vendía detalles a familias que querían saber si aparecían en los documentos que protegíamos, o a personas que querían asegurar que cierta evidencia nunca viera la luz. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo, confronté a Carlos. Él se puso furioso, dijo que había desperdiciado su vida protegiendo secretos de gente muerta mientras él podría haber sido rico. Dr. Ruiz observó a Venganza, notando cómo el perro reaccionaba a ciertos aspectos de la historia con tensión muscular y respiración acelerada. Esa noche, Carlos vino aquí con 2 amigos. Dijeron que iban a enseñarle una lección a Justicia, para demostrar que los perros no eran los guardianes invencibles que yo pensaba que eran. La voz de Diego se quebró. Lo torturaron durante horas. Querían saber dónde estaban escondidos los documentos más valiosos. Pensaron que si lastimaban lo suficiente a Justicia, el perro los llevaría a los tesoros. Pero Justicia nunca cedió. Incluso cuando le quitaron el ojo, no reveló nada. Carlos finalmente se frustró tanto que dejó a Justicia por muerto y se fue. Ángel se acercó a Venganza y gentilmente tocó la cicatriz más prominente con su nariz, en un gesto de comprensión y apoyo. Justicia sobrevivió, pero cuando se recuperó, era un perro diferente. El perdón había sido reemplazado por algo más duro. Desde entonces, ha estado esperando. ¿Esperando qué? El momento en que Carlos regrese a reclamar lo que cree que le pertenece. Como si las palabras de Diego hubieran sido una invocación, esa misma noche Carlos Valterra regresó. Dr. Ruiz fue despertada por el gruñido bajo pero intenso de Venganza, seguido por la respuesta de apoyo de Ángel. ¿Qué pasa?, susurró. Diego ya estaba levantado, mirando por la ventana. Ha venido. Después de 10 años, finalmente ha venido. Abajo en la calle, un hombre de mediana edad con 2 acompañantes estaba observando el edificio. Incluso desde la distancia, Dr. Ruiz podía ver la resemblanza familiar entre Carlos y Diego. ¿Qué va a hacer Venganza?, preguntó, notando cómo el Doberman se había posicionado directamente entre la puerta y Diego. Esa es la pregunta que me ha atormentado durante 10 años, admitió Diego. El protocolo original incluía instrucciones para lidiar con traidores, pero después de lo que Carlos le hizo, Venganza desarrolló sus propias ideas sobre la justicia. Ángel se acercó a Venganza y los 2 perros se miraron intensamente, como si estuvieran comunicándose de una manera que los humanos no podían entender. Dr. Ruiz, dijo Diego lentamente, lo que va a pasar ahora dependerá de si Venganza puede encontrar una manera de equilibrar la justicia con el perdón. Y honestamente, no estoy seguro de cuál lado ganará. El timbre del apartamento sonó una vez, luego insistentemente.
La voz de Carlos llegó a través del intercomunicador, áspera y demandante. Papá, abre la puerta. Sé que tienes los documentos de Madrid. Es hora de que hablemos como familia. Venganza se dirigió hacia la puerta, su ojo único fijo en el sonido de la voz que había atormentado sus pesadillas durante una década. Diego abrió la puerta del apartamento, pero se quedó en el umbral, bloqueando la entrada. Carlos había envejecido mal en los 10 años desde la traición, su rostro mostraba el desgaste de alguien que había vivido con culpa y codicia. Papá, dijo Carlos, tratando de sonar conciliador, he venido a hacer las paces. Y a reclamar mi herencia familiar. Tu herencia, respondió Diego firmemente, la perdiste cuando traicionaste todo lo que nuestra familia representaba. Venganza apareció detrás de Diego, y Carlos involuntariamente retrocedió un paso. El miedo en sus ojos era inmediato y visceral. Ese perro debería estar muerto, tartamudeó. Debería, acordó Diego, pero resultó ser más fuerte de lo que pensaste. Más leal de lo que jamás fuiste. Ángel se colocó junto a Venganza, y Dr. Ruiz pudo ver la diferencia entre los dos perros. Ángel irradiaba determinación tranquila, Venganza emanaba algo más peligroso, justicia retenida durante demasiado tiempo. Los documentos de Madrid valen millones, insistió Carlos. Podríamos dividir las ganancias. Podríamos ser una familia otra vez. Venganza dio un paso adelante, y por un momento, Dr. Ruiz pensó que iba a atacar. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Ángel se colocó entre Venganza y Carlos, no para proteger al traidor, sino para ofrecer algo diferente, la posibilidad de un camino que no terminara en violencia. Los dos perros se miraron, y en ese momento, Dr. Ruiz vio la batalla real, no entre perro y humano, sino entre venganza y perdón, entre justicia y compasión. Venganza tembló con tensión interna, cada fibra de su ser luchando entre el instinto de atacar y algo más profundo que Ángel había despertado. Después de lo que pareció una eternidad, Venganza tomó su decisión. En lugar de atacar, se acercó lentamente a Carlos y simplemente se sentó frente a él, mirándolo directamente con su ojo restante. ¿Qué está haciendo?, preguntó Carlos nerviosamente. Está ofreciéndote algo que no mereces, respondió Diego suavemente. Una oportunidad de redención. Dr. Ruiz entendió lo que estaba presenciando. Venganza había elegido el perdón, pero no el olvido. Era un perdón que venía con condiciones. Carlos, dijo Diego, Venganza te está dando una opción. Puedes irte ahora, alejarte de esta familia y nunca regresar. Puedes vivir con la vergüenza de lo que hiciste, pero vivir. O puedes tratar de tomar por fuerza lo que no te pertenece, y enfrentar las consecuencias. Carlos miró a Venganza, luego a Ángel, luego a su padre. Dr. Ruiz pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido toda autoridad moral en esta situación. Yo solo quería. Comenzó Carlos. Querías dinero fácil, lo interrumpió Diego. Querías beneficiarte del sacrificio de otros. Pero la justicia real no funciona así. Venganza se levantó y caminó hacia Carlos una vez más. Esta vez, gentilmente tocó la mano del hombre con su nariz, un gesto que era tanto perdón como advertencia. Vete, murmuró Carlos, casi para sí mismo. Entiendo. Sin otra palabra, Carlos se alejó, seguido por sus acompañantes. Dr. Ruiz nunca lo volvería a ver. Venganza se dirigió hacia Ángel y los dos perros se tocaron cabezas en un gesto de respeto mutuo y misión cumplida. Una semana después, el apartamento de Diego había sido transformado en un archivo oficial para los documentos del Protocolo de Justicia Canina. Scholars y historiadores venían diariamente para estudiar la evidencia que había sido preservada durante décadas por la dedicación de perros extraordinarios. Venganza había recuperado algo de la paz que había perdido 10 años atrás. Aunque las cicatrices físicas permanecían, su comportamiento mostraba que la elección del perdón había comenzado un proceso de sanación emocional. ¿Qué pasará con ellos ahora?, preguntó Dr. Ruiz, observando a Ángel y Venganza descansar juntos en un parche de sol. Creo, dijo Diego pensativamente, que han ganado el derecho a simplemente ser perros por un tiempo. Han cumplido sus misiones, han honrado a sus antepasados, y han demostrado que la justicia y el perdón pueden coexistir. Ángel levantó la cabeza y miró hacia la ventana, pero esta vez no hacia otra ciudad lejana. En cambio, parecía estar observando simplemente el mundo con satisfacción tranquila.
Venganza se acercó a Dr. Ruiz y colocó su cabeza en su regazo. Por primera vez desde que lo conociera, el Doberman se veía completamente relajado. Hay una cosa más, dijo Diego, entregándole a Dr. Ruiz un sobresellado. Instrucciones de mi padre para después de que todos los protocolos fueran completados. Creo que es hora de que las lea. Dentro del sobre había una sola página. Si estás leyendo esto, significa que la justicia ha prevalecido sobre la venganza, y que el perdón ha demostrado ser más poderoso que el odio. Los perros han completado una misión que comenzó en los días más oscuros de nuestra historia, y han demostrado que la lealtad y la integridad trascienden las generaciones. Ahora es tiempo de que descansen, de que sean honrados, y de que el mundo aprenda de su ejemplo. La verdadera justicia no es sobre castigo, es sobre sanación y asegurar que los errores del pasado no se repitan. Que estos guardianes de 4 patas sean recordados no solo por su servicio, sino por su capacidad de elegir la compasión incluso cuando habían sido lastimados. Eduardo Valterra, para el día en que la justicia finalmente llegue. Dr. Ruiz cerró la carta y miró a los 2 perros. Creo que su historia ha inspirado algo más que justicia, les dijo. Ha inspirado esperanza de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Ángel y Venganza la miraron con ojos que parecían entender perfectamente, y por primera vez en años, ambos perros simplemente sonrieron. Los documentos revelan la existencia de un Doberman en Sevilla entrenado como reserva de emergencia, quien fue traicionado por su propio entrenador pero aprendió a perdonar, estableciendo el tema Venganza se vuelve amor para el próximo episodio.